Shalom, Erev Tov. Shalom, Erev. Shalom, shalom, No, Top. Baruch Hashem, veo que se escucha bien. Mi hermana Tina, ayúdenos por favor a hacer una pequeña oración para que comencemos. Mi hermana Abby. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por otro día más que estamos aquí reunidos, Abba, para recibir esta enseñanza que nos da el pastor Yohanan, Señor. Te pido que la pongas en nuestras mentes, Señor, para poder llevar la práctica. Que nos bendigas, Abba, y nos des esa sabiduría para poner esta enseñanza, Señor, en práctica y seguirla lo más ferviente que podamos. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí reunidos y a los que están por integrarse a esta sala de reunión también. Todo esto te lo pido en el nombre y en los méritos de Yeshua Melech HaMashiach. Amén, ve amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Muchas gracias, mi hermana, por la tefilá. Y bueno, familia, pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Ya estamos transmitiendo directamente a Facebook y agradecemos también a todos aquellos que nos han bendecido poniéndole un me gusta o compartiendo también ahí los estudios que hemos estado dando en otras semanas. Así que Hashem les bendiga y les multiplique 100 por 1. Familia, antes de comenzar, también recordarles, somos la comunidad Beit Knesset o Congregación Hermanos en la Fe Shalom Adonai. Nos ubicamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en la calle Bugambilias, Colonia Mariano Otero, en Zapopan, Jalisco. Así que las puertas de nuestra comunidad están abiertas para todas aquellas personas que busquen un lugar donde congregarse, que busquen un lugar donde estudiar la escritura y donde pueda convivir en armonía, también buscando una conexión con el Creador. Así que también comentamos antes de iniciar con el tema, nuestras clases no son para debatir, nuestros estudios no son para debatir, para señalar o para atacar absolutamente a nadie. Sin embargo, llevan un curso, los análisis, reflejando o comentando algunos aspectos generales de las vivencias cotidianas, de las redes o de algunos otros lugares o situaciones que se están viviendo en el mundo moderno. Ninguna con el afán de atacar, minimizar o señalar absolutamente a nadie. Así que, habiendo dicho esto, gracias a mis hermanas y mis hermanos que ya están aquí acompañándonos a través del Zoom y gracias también a aquellos que lo harán a través de Facebook. Gracias a mi esposita que está ahí atenta al Facebook, también en el chat de ahí de Facebook, por cualquier tema, pregunta o comentario que pudiera surgir o un saludito también que quieran que comentemos. Así que vamos a dar inicio. Familia, esta es nuestra tercera semana de estudio después de Shavuot. Ya pasamos por la semana número 1 que leímos Hechos 2 del 1 al 13, donde hablamos de la venida del Ruach HaKodesh, un propósito. Y luego la segunda semana, que fue la semana pasada, vimos Hechos 2 del 14 al 36, con lo que cubría algunos aspectos importantes del sermón de Pedro, ¿sí? Como misión. Dentro de ese mismo sermón, del primer sermón, y acabando a completar el texto, que es Hechos 2 del 37 al 47, vamos a ver esta conexión que tiene de destino. Todas van conectadas porque todas están dentro de los capítulos 2 y 3 de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a dar inicio a, a este tema del día de hoy, ¿sí? Porque hay una palabrita, una frase bien bonita, bien interesante ahí que dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuál es el objetivo para nosotros hoy? El objetivo general
pues que cada creyente entienda que el destino de nuestra fe, de nuestra emuná, después de la venida del Ruach HaKodesh en Shavuot, no es un lugar, sino un camino de formación continua para la congregación. ¿Por qué no es un lugar, sino un camino? Porque este camino no termina hasta que venga el Mashiach. Entonces, no es un destino como un punto final o un punto a donde llegar, sino un camino donde se transita continuamente, y esto requiere la formación continua de las congregaciones en general, de la congregación de Israel. ¿Sí? ¿Qué es destino? Algunos pueden buscar ahí en la internet la palabra destino y le van a aparecer ahí diferentes cosas, algunos aspectos espirituales, otros como el karma y algunos otros aspectos, ¿sí? No nos vamos a ir por ese lado, aunque vamos a ver algunos puntos ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del destino de Israel, el destino del pueblo después de este Shavuot llamado Pentecostés, donde surge la nueva comunidad, no un nuevo pueblo, una nueva comunidad de creyentes que se identifican por su aceptación de Yeshua como Mashiach de Israel. Por eso nace una nueva comunidad. Esa nueva comunidad tiene unas características que deben de prevalecer de generación en generación. Por eso es que en este ciclo, en este año, estamos estudiando estas 5 semanas después de Shavuot. Así que el destino no es un misterio del futuro, sino un diseño comunitario que se camina en el presente. El Ruach no vino solo para darnos experiencias espirituales, sino para capacitarnos. ¿Sí? El propósito, para que testifiquemos, es la misión, lo que vimos la semana pasada, y así activar el modelo de vida que define nuestro destino como cuerpo de creyentes. Así que esto es bien importante, familia, porque cuando una persona busca una congregación, cuando busca hacer un cambio en su vida acerca de su fe, no de su fe en sí, sino de esos principios religiosos donde ve mucha esterilidad o ni siquiera ve un resultado, lo que está buscando es algo que active un modelo de vida distinto a lo que están viviendo. Por eso es que en primera no hacemos proselitismo. En segunda, no ofrecemos un Dios de fantasía ni un Dios milagrero, sino que tenemos que ofrecer el reino de Dios en la tierra a través de nosotros, con un buen testimonio. Entonces las comunidades, cuando pierden el enfoque, empiezan a crear modelos distintos donde se afecta el buen deseo de los creyentes. Así que el destino de la comunidad se construye con 6 pilares. Esos 6 pilares los vamos a ver ahorita. El primero es enseñanza. El segundo es comunión, el tercero es el pan compartido, el cuarto es la oración, el quinto es la generosidad y el sexto es la constancia. Estos 6 pasos están directamente extraídos de Hechos de los Apóstoles 2, es del 37 hasta el 42, aunque los principios todos están del 42 al 47, abarcaremos desde el 37 nosotros para conectar toda la lectura. Así que el retrato de la primera comunidad del camino tras recibir el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo, como lo conocemos en español también, ¿verdad? Así que vamos a leer el texto de Hechos 2 desde el 37 al 47. Si alguien lo tiene ahí a la mano y quiere leerlo, levánteme la manita. Amén. Adelante, mi hermana. Léanos, por favor, Hechos de los Apóstoles 2, versos del 37 al 47. Hechos 2:37 al 47. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
porque para vosotros es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bien, pues ahí está el texto y si se fijan, ahí vamos a encontrar los 6 pilares que vamos a hablar en este momento. Es importante que conectemos las 3 semanas, propósito, misión, y ahora estamos viendo el destino, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos hacia dónde vamos, nos encontramos con desánimo. Ay, es que yo creí, ay, es que yo pensé. Y tristemente, muchas personas al ofrecerles una mentira o una promesa que no está en la escritura para ellos, en sus condiciones o el modelo de vida que esté, o la situación de vida que estén pasando, al llegar a la comunidad y ver que no se les mantiene. Conozco personas que pensaban que se les iba a dar carro, casa, dinero y todo, ¿sí? Entonces, ay, es que yo pensé, ay, es que yo creí. Es que no estamos conectados con el propósito de Dios, sino que en el siglo XXI, tristemente, hay muchos intereses económicos. Todo se está viendo con signo de pesos y no con el símbolo de la fe. Entonces, cuando estamos más observantes de signos de pesos, el corazón se aparta y empieza a servir a otro Dios que no es el Dios de Israel, y mucho menos está sirviendo al Mashiach de Israel. Entonces, ¿qué debemos de tener cuidado? Pues ahora vamos a ver cómo tenemos que cuidarnos y cómo podemos crecer como comunidad. Aquí vamos a ver el diseño de la comunidad activada por el Ruach HaKodesh. Y esto es lo que buscamos como comunidad y que otras comunidades, al ver este mensaje, si les parece adecuado también, ¿por qué no tomarlo y activarlo también? Porque buscamos honrar a nuestro Elohim, ¿sí? Manteniendo el testimonio de Yeshua como Mashiach de Israel. No vamos a convencer absolutamente a nadie de nuestra fe. Estamos para ser heraldos, no para convencer a la gente. De eso se encargará el Eterno en su momento. Nosotros estamos aquí para reflejar la luz de Dios a través de nuestras vidas en los demás y para que también les enseñemos a cómo vivir piadosamente. Pero no lo vamos a lograr si nuestros ojos están puestos en otras cosas, llámese distinción entre la gente, llámense recursos o llámese popularidad. Así que el destino después de Shavuot, muchos están buscando su destino de forma individualista, preguntándose, ¿qué tiene Dios para mí? Y esa es una pregunta que yo he escuchado mucho y que me han hecho mucho. Pastor, me gustaría saber, ¿qué tiene Dios para mí? Sí, pues vamos a ver detrás de Shavuot, qué es lo que hay y por qué hoy, siglo XXI, después de 1, 2, 10, 20, 50 años de estudio, la gente sigue haciéndose la misma pregunta, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Sí? En Shavuot, el Ruach HaKodesh nos revela que el destino del creyente es colectivo. No puedes cumplir tu destino aislado. Esto es comunitario.
juntos. Claro que la revelación viene, la salvación viene, tenemos una conexión individual, sí, claro, pero somos parte de un colectivo. Por lo tanto, el destino no es separado de la comunidad, separado de lo colectivo. Y si buscamos un destino por separado, no estaremos bajo el destino o bajo la guianza correcta de la Torá ni del Ruach HaKodesh, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la conexión aquí sencillita. Recuerden que pueden abrir su micrófono, comentar también, o si hay alguna pregunta y podemos contestarla aquí en la clase, lo podemos hacer también. Propósito. El Ruach nos capacita. Ya lo vimos desde Hechos 1:8. La misión, ser heraldos, testigos, martiría, testigos hasta las últimas consecuencias del evangelio de Yeshua. Y esto es algo que ya lo vimos la semana pasada, pero que no todos están dispuestos a ser testigos hasta las últimas consecuencias. Porque hay quien nomás no le dan la razón y ya se enojó. Hay quien no piensa como la persona y ya están enojados. Entonces, no estamos entendiendo la misión. De ahí pasamos al destino y nos conectamos la importancia que tiene el propósito, la misión y conectarnos con el destino, que es manifestar el reino de Hashem en la tierra a través de una comunidad contracultural. El destino de la Keilah, de la congregación, se alcanza caminando en estos 6 peldaños diarios. No es como que, ay, es que yo lo vivo cuando voy a la congregación. Tenemos que vivirlo todos los días en nuestras comunidades, donde nos encontramos, donde vivimos, donde tenemos vecinos, donde conversamos con el de la tiendita, con el de abarrotes, con el del agua, con el del gas, donde conversamos con las personas que al tener un contacto con nosotros puedan decir si tienes algo que yo necesito. Adelante, mi hermana. Pero como eso que usted está diciendo, pues es cierto, está escrito, porque desde un principio, como el Eterno lo estableció como mandamiento, fructificar y multiplicar. Por eso Así no es. es individual. Así es, así es, mi hermana. Y por eso es importante que lo vayamos entendiendo. Miren cómo vamos encontrando ahí palabritas o textos que nos ayudan a ir entendiendo la importancia de que esto no es individual, ¿sí? Esto es colectivo, comunitario, y podemos ver la importancia desde el matrimonio. Así que vamos a ver el mapa del destino comunitario en los 6 pasos, ¿sí? De una forma sencillita, hay 1 o 2 pasos un poquito más extensos, pero de una manera cortita. Así que el primer paso que vamos a ver es enseñanza, dedicados a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué de los apóstoles y no de los fariseos y de los saduceos? Porque los apóstoles eran los que conocían la Torá y habían sido preparados en el conocimiento de las verdades que Yeshua estaba revelando y que fueron testigos de su vida, muerte y resurrección. Por eso es dedicados. Esa enseñanza era dedicada a la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos habían aprendido ahora lo estaban transmitiendo. Claro que son importantes para nosotros todas las enseñanzas rabínicas, pero no todas conectan con el sentido del Brit Hadashah y por eso debemos de respetarlos. Pero hay mucha información que es muy, muy importante y perfectamente balanceada para entender también muchos aspectos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Así que el destino de una comunidad, fíjense bien, el destino de una comunidad, si se descarrila, no tiene el fundamento correcto. O sea que si el destino de la comunidad se descarrila, ¿cómo? Sí, si no tiene el fundamento correcto, pues se va a descarrilar. La enseñanza bíblica, que es la Torá, que iluminada por Yeshua, es el mapa de navegación. La Torá es importante para nosotros. La máxima autoridad interpretativa de la Torá para nosotros se llama Yeshua. Así que no es acumular información, es alineación de la mente. El Ruach,
es el espíritu de verdad. Por lo tanto, una comunidad con destino es una comunidad que estudia y vive la verdad. Pero ojo, porque hay muchos que se enfrascan solamente en el estudio, no les importa la vida comunitaria, mucho menos entienden lo que es el Ruach HaKodesh. Todos lo quieren, pero ninguno está dispuesto a avanzar en los principios para que se manifieste. ¿Sí va quedando claro hasta ahí? Sí, amén. Amén. Bien. El destino, Baruch Hashem. Muy bien. El destino requiere dirección. Y la dirección viene de la instrucción. Instrucción. ¿Qué es en hebreo? Torah. Torah. ¿Sí? La enseñanza viene de la Torah. La instrucción de los apóstoles está conectada a la Torah, no está separada. Por eso es importante estudiarla con el entendimiento de las escrituras hebreas y no desconectadas del Tanaj. Entonces, necesitamos entender que el destino requiere la dirección a través de la instrucción que es la Torah. En el Tanaj, instrucción para el camino y dirección exacta. El concepto de enseñanza está ligado a la raíz de las palabras que definen la relación con Elohim, de Elohim con su pueblo. Es que la enseñanza no es opcional, es la brújula de la vida. Torah, aunque suele traducirse solo como ley, su significado raíz es instrucción, enseñanza o dirección. Proviene del verbo yará, que significa dar en el blanco o apuntar una flecha hacia un objetivo. Por lo tanto, la enseñanza bíblica es la instrucción divina que nos impide errar el blanco, ¿sí? Y nos guía a dar en el blanco del propósito de Elohim. O sea, la dirección, la instrucción, la enseñanza es la que nos ayuda a no pecar, porque nos está guiando para dar en el blanco. También está la palabra limud y lamad es el verbo para enseñar y aprender. Curiosamente, la letra hebrea lamed tiene la forma de un aguijón de boyero, dice acá, y una vara de pastor, usada para guiar al ganado en la dirección correcta. Así que enseñar es, en esencia, guiar y discipular el caminar de alguien. Días pasados me hicieron una buena pregunta. ¿Qué es discipular? Dije, ten paciencia, vamos a verlo el miércoles. Es que quiero que me diga, ahí lo puse en el grupo, ¿sí? Ahí en avisos, discipular, ¿sí? ¿Qué es discipular? Que luego tenemos el concepto religioso de donde salimos y vinimos y creemos que si no se hace de esa manera, pues no se está haciendo correcto y vienen los grandes conflictos porque queremos que sea, pues como nosotros queremos que sea. Entonces, si no entendemos el destino de la comunidad como creyentes en la fe de Yeshua, amados, estamos teniendo muchos conflictos emocionales y por eso hay mucha gente peleando con su fe, que sí, que sí no, porque no entiende estos principios. En el Tanaj, la enseñanza es relación y generacional también. Es relacional y generacional. No ocurre en un vacío, se vive en la casa, se vive caminando, al levantarse y al acostarse, dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Es un estilo de vida que se hereda. Si no tenemos a quien heredarle estas enseñanzas, se van a terminar. Y la gente empieza a buscar conexiones, pero se va diluyendo tanto la verdad que se crean religiones o conceptos erróneos fuera del contexto bíblico, de la Torá. Entonces necesitamos centrarnos y comenzar a caminar en el propósito, en la misión y en el destino. En el Brit Hadashah, vivir la verdad y encarnar la enseñanza. ¿Cómo es? El concepto hebreo de la instrucción se conecta con el griego.
mantiene firmemente su raíz espiritual. Aquí la enseñanza se vuelve viva a través del Mesías y el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra didascalia o didache, significa doctrina o cuerpo de enseñanza. Si se fijan, al inicio dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algunas versiones, ¿sí? Así que en el Brit Hadashah, pues la sana doctrina no es una teología fría, sino una enseñanza que produce salud espiritual, transforma la conducta y promueve la piedad. Y lo vemos en 1 Timoteo 4:16. Y esto conecta con el discipulado. Un alumno en el contexto bíblico no era alguien que solo escuchaba una conferencia semanal. Era un talmid, un discípulo, alguien que vivía con el maestro, que observaba cómo oraba, cómo trataba a los demás, cómo reaccionaba ante la presión y buscaba llegar a ser exactamente como su maestro. Quería ser como su maestro. Esa es la conexión que tiene el discípulo. Muchos dicen hoy, es que yo no tengo más maestro que el Mesías, pero no actúan como el Mesías, porque no tienen imágenes presenciales de hombres y mujeres que viven y reflejan la vida en el Mashiach. Todo el mundo habla desde su propia opinión, desde su propia perspectiva, desde lo que entiende, pero no tienen un ejemplo de vida. Y muchos empiezan a actuar como las personas a las que escuchan o con las que están teniendo contacto. Y tristemente, la gente en las comunidades no actúa bajo los testimonios y las enseñanzas que se les dan, sino actúan en base a lo que están viendo en la internet, porque la mayor influencia la están teniendo de la internet. Por eso nos atrevimos y adquirimos el valor en el Ruach para poder empezar a hacer esto también a través de estos medios electrónicos. Porque la gente está siendo más influenciada por lo que ve en las redes. ¿Será que hace falta un buen testimonio de los líderes y ministros o de aquellos que hablan de la fe? Porque hay gente que habla de amor y bondad, pero su actitud es lo contrario. Hay gente que habla de lo hermoso que es la vida comunitaria, pero no le brinda ese amor, esa conexión y esa seguridad a la comunidad. Entonces aquí hay un fallo debido a que no entendemos la conexión tan importante que debe de haber en una comunidad. No entendemos el destino. Creemos que el destino es individual y que todo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de los pastores, de los ministros, de los líderes que conocemos? ¿Qué hemos aprendido de los maestros que por más de un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, qué hemos aprendido? Si en lugar de manifestar las cosas buenas que aprendemos, solo criticamos, estamos desconectados del destino. Obviamente, si tu maestro o sus maestros no guardan Torah y no te dan un ejemplo de humildad o de cómo vivir la fe, estás en todo el derecho de abandonarlos. Pero no los abandones solo porque no te gusta que te hablen en contra del pecado, que te confronten con los errores de vida. Porque lo más importante es entender que en una comunidad como esa de los Hechos de los Apóstoles, no había el gran problema del siglo XXI. Confusión. Todos se entendían, comprendían y estaban unánimes. Siglo XXI, mucha confusión debido a las tantas cosas que se mueven en la internet y todos tienen la razón. Todos justifican su postura, pero no veo a muchos invitándolos a vivir en unidad y en armonía. Así que la enseñanza encuentra su máxima expresión en Yeshua, quien no solo dictó lecciones, sino que era la palabra encarnada. Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo vimos en Mateo 7:29.
porque su vida respaldaba perfectamente sus palabras. Por eso nos esforzamos en decirte que lo que tú enseñas, lo que tú comentas de la palabra, tienes que vivirlo primero. Tienes que ser un ejemplo de vida para los demás, porque de lo contrario, hablas de un Mesías que puede transformar, pero no le has creído para que transforme tu forma de actuar, de ser y de pensar. Sé que hay muchos que ya lo muestran, ya empiezan a caminar y a verse esos rasgos de bondad, de humildad, de conexión, de amor, pero tenemos que seguir creciendo, porque tristemente a veces son los menos. Y todo esto debido a las influencias de posturas separadas de la Torá. Mentes que buscan un destino individual. ¿Qué tiene Dios para mí? Que ames a tu comunidad, que ames al pueblo de Israel y que honres a Dios con tu vida, con tus acciones, siendo un testimonio vivo de cómo ejercer la fe. ¿Qué es entonces la enseñanza bíblica? Porque estamos hablando de enseñanza en este punto. Así que cuando unimos el Tanaj y el Brit Hadashah, descubrimos que la enseñanza bíblica se define por 4 pilares fundamentales. El primero, pues tiene su origen en Elohim. La verdadera enseñanza no nace de la filosofía humana ni de las opiniones de moda. Elohim es el maestro supremo. El salmista clamaba, muéstrame, oh Adonai, tus caminos y enséñame tus sendas. Salmo 25:4. Y en el Brit Hadashah se nos promete que el Ruach HaKodesh es quien nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Así que el origen de esa enseñanza es divina, es la Torah. Punto número 2, su objetivo es la transformación, no la información. El fin de la enseñanza bíblica es un corazón transformado que da frutos de justicia. La escritura dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si la enseñanza no cambia la forma de vivir, de pastorear, de amar a la familia o de servir al prójimo, se queda en simple conocimiento intelectual. Por eso hay un texto muy conocido que dice que el conocimiento, ¿qué? Vanece, Envanece, ¿verdad? pero el amor edifica. Y el amor edifica. Entonces, sí se fijan la importancia de ir viendo el destino desde la conexión de la enseñanza. Todos al final de cuentas somos discípulos. Pero ¿cómo estamos viviendo esos discipulados? Estamos en búsqueda solamente de información. Ay, es que yo necesito algo más poderoso, algo más que me haga estudiar, que me abra el entendimiento. Necesitas conectarte con la humildad y con el amor, porque ya tienes años de estudio bíblico. Y es increíble que hay gente que tiene montones de estudios, pero nunca ha leído la Biblia. El tercer punto es el carácter práctico y vivencial. En la mentalidad bíblica, saber algo es hacerlo. Si conoces la palabra, pero no la vives, pues la Biblia dice que te estás engañando a ti mismo. Santiago 1:22. Enseñar es mostrarles a otros cómo aplicar las verdades eternas de Elohim en los desafíos cotidianos del día a día. Por eso la semana pasada les decía, no necesitas un púlpito. Los que buscan el púlpito es que buscan ser aplaudidos, reconocidos públicamente porque hay un ego grande en ellos. Muestra al Mesías en la vida cotidiana, en tu día a día, con la gente que te rodea. Dejemos de ser dobles caras.
y navegar con caras de santidad solamente el día sábado o cuando nos reunimos para las fiestas. Activemos la santidad todos los días, en lo cotidiano. Y el número 4 es un acto de amor generacional y comunitario. La enseñanza es el motor de la congregación. Es el mandato de la gran comisión. Haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Es el traspaso de la antorcha de la fe de una generación a otra, asegurando que la verdad permanezca firme. ¿Sí queda claro? ¿Sí se está entendiendo la importancia que tiene la enseñanza, mis hermanos y mis hermanas? Sí, amén. Amén, amén. 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 Punto número 2. Creo que ese era el punto más larguito, porque era importante hacerlo. Punto número 2, comunión. Koinonia o jojma comunitaria. La koinonía no es solo llevarse bien, es tener una vida compartida, un destino entrelazado. Es la identidad de familia. Eso es comunión. Pensamos que nada más es llevarnos bien, por eso hay gente que se lleva bien solo con algunas personas. A otras les hacen el fuchi, los barren, los miran feo, y dependiendo del estado de ánimo. Y tristemente es la forma más común del mundo. Mientras todo esté bien, son, ¿cómo se dice? Uña y mugre. Pero el día que no salen de acuerdo en algo, se vuelven los enemigos más terribles en crítica y destrucción. Hasbe Shalom, ¿verdad? Que eso sucede en las comunidades. Así que la comunión no es solo llevarse bien, familia. Tenemos que aprender a entrelazarnos. Miren, Jochma, ya casi todos aquí tienen conexión con esas palabras. Jochma es la capacidad de discernir, preguntar y aprender con humildad. En la Biblia se presenta como don divino que guía la vida justa. La koinonía en el griego del Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, o pacto renovado, significa comunión o participación. Describe la unión de los creyentes en la fe, en la mesa y en la misión. La sabiduría orienta la vida. La comunión la pone en práctica en la comunidad. El enemigo quiere aislar a los creyentes para abortar su destino. ¿En dónde? Pues en las comunidades. Porque en la comunidad el Ruach teje los dones de cada uno para formar un solo cuerpo. Mi destino individual está conectado al bienestar de mi hermano. Si Dios te da un don, bíblicamente, de los bíblicamente hablando, es un don para conectar a tus hermanos. Los que tienen el don de la alabanza, es un don para conectar a la comunidad, para conectarse con ellos mismos, con la comunidad. El que ora también, el que enseña también. Pero si estamos buscando intereses personales, estamos desconectados del destino de la comunidad. Si tu destino está conectado solo con tus intereses y emociones, pues no estás conectado con la misión del reino. Y por eso tienes muchos conflictos emocionales y espirituales, altibajos. Cuando estás de bueno eres uno, de buenas eres uno, cuando estás de malas eres otro. Cuando estás muy emotivo eres el más lindo y más amoroso de toda la comunidad, pero cuando las cosas no salen como quieres, entonces puede ser todo lo contrario.
Hay gente que si aquí no le dan la respuesta correcta, va y corre a otro lado. Si la esposa del pastor no le dio la respuesta que esperaba, corre con el pastor para ver si el pastor la cambia. Y eso no es ético y tampoco es amor. Y eso tampoco es entender el destino. Lo disfrazamos con los propósitos de Dios porque a lo mejor encontramos una respuesta a nuestro gusto, a lo que queremos. Pero eso no es correcto, porque sabemos que Dios no se mueve de esa manera. Porque cuando estamos unidos entendemos que somos un mismo pueblo. La sabiduría, sin sabiduría, la comunión puede caer en confusión o superficialidad. Fíjense qué importante es esto. Sin sabiduría, la comunión puede caer en confusión o superficialidad. Si ya tengo una contestación a algo que pregunto, pero no me gustó, no busquemos una respuesta más adecuada a lo que yo quiero. Oremos para saber por qué Dios me da esa respuesta a través de las personas. Eso es falta de sabiduría. Seguimos actuando en la carne. La verdadera sabiduría se expresa en relaciones fraternas, servicio mutuo y unidad. Pastor, ¿puedo hacer esto? No, mi hermano, porque viola los principios de la Torá. Y rápido se van a agarrar el mensajito. Oiga, pastor, fulanito de tal lado, fíjese que quería saber si puedo hacer esto y eso. Sí, cómo no, tú prende fuego en Shabbat, está, no pasa nada, mira, es que el pastor de acá nos dice que no. Entonces estamos buscando en la carne, no estamos buscando agradar a Dios, estamos buscando agradarnos a nosotros mismos. No entendemos la misión que hemos adquirido a través de Yeshua. En Proverbios se enseña que la sabiduría edifica la casa. Hechos muestra que la comunión fortalece a la comunidad. Número 3, pan compartido. Dice que partían el pan. En la cultura bíblica, comer juntos es pacto, es reconciliación, es intimidad. Incluye tanto la mesa del Señor, el sijarón, el memorial de Yeshua. Eso es Pascua, es Pesaj. Pero también las comidas en los hogares, cuando las compartimos. Una comunidad que comparte el pan rompe las barreras sociales, económicas y étnicas. El destino de la comunidad es ser un refugio donde nadie come solo y donde Yeshua es el centro de cada mesa. Tenemos que entender el destino, familia. La comunidad debe de convertirse en ese lugar de refugio para el necesitado, el hambriento, el sediento, el que le falta cariño, el que le falta comprensión. Pero si en la comunidad se aíslan, entonces no están viendo esa unidad. No se logra ver entonces la misión. No se logra ver entonces hacia dónde vamos avanzando, el destino. Punto número 4, la tefilá. La oración comunitaria es el motor legal del destino. Es donde la tierra se pone de acuerdo con el cielo. Hecho nos muestra que cuando la comunidad oraba, el lugar temblaba y el destino no se logra con fuerzas humanas o estrategias de marketing. Se parte del altar de la oración colectiva. El Ruaj intercede a través de nosotros, nos enseña cómo orar correctamente y nuestras oraciones son elevadas.
Ay, Roe, ¿por qué no nos comparte el Sidur en la pantalla? Es que está más fácil. Exactamente, porque cuando compartimos el documento es más fácil que te distraigas, que te vayas a hacer otras cosas y no vas haciendo tus lecturas correspondientes. Y es importante que cada uno vayamos en el orden. Muchos ya de oídas saben dónde tienen que repetir algunas frases y lo hacen y cada vez lo vamos haciendo mejor. Pero otros ni siquiera se esfuerzan. Ay, ¿dónde van? ¿Dónde me? Ay, ya me tocaba a mí. En el silencio. Ay, yo creo que ya me toca a mí. Ay, sí. Porque no estamos conectados. No sentimos el deseo de conectarnos para orar como comunidad, para interceder por todos los demás. Ay, yo a esta hora no. Ay, no, yo aquí no. Ay, no, yo esto. Ay, no, yo el otro. Ay, no, ¿para qué tanta conexión? Pero los encontramos en la internet, en el YouTube, 4 horas viendo videos que duran hasta hora y media, 2 horas, y me han mandado hasta 4 videos de ese tiempo. Si le saca cuentas, 4 videos de hora y media, son 6 horas que le dedicó, pero no tiene tiempo 1 hora para conectarse a orar, hacer shaharit, la minjá o el arbit. La oración es muy importante. Y nos une en el espíritu también. Y clamamos por el Ruach HaKodesh todos los días. Pero tenemos que entender el destino de nuestra comunidad. También había mucha generosidad, sedaká en acción, tener las cosas en común. Hechos dice que vendían sus propiedades para que no hubiera ninguna necesidad entre ellos. El destino de la comunidad es ser la mano proveedora de Dios en la tierra. Eso no quiere decir que en el siglo XXI tú vas a ir a vender todas tus cosas, porque tristemente ha habido mucha manipulación de los recursos y de intereses de unos cuantos, solamente engañando a las gentes con esto. Pero esa comunidad del siglo I era una comunidad que estaba llena del Ruach HaKodesh. A través de la historia, Dios ha permitido que el testimonio de los apóstoles sobre Yeshua se vaya pasando de generación en generación, pero si nos damos cuenta, el mensaje se ha diluido y hemos llegado a un siglo donde más que la fe, estamos viendo pleitos de conocimiento. Necesitamos retomar las cosas importantes para que seamos una generación que le transmite a otras generaciones el modelo de vida de la comunidad. Así que la llenura del Ruach rompe el espíritu de la avaricia y el temor a la escasez. Una comunidad generosa demuestra que confía más en el proveedor que en el dinero. El destino de la congregación es erradicar la orfandad, la pobreza espiritual y física a su alrededor. Pero si nos llenamos de pobres que quieren ser ricos, ¿qué vamos a hacer? La gente se va porque dice, ay, no, yo creí que me iban a dar para esto. Ay, yo creí que me iban a dar por semana algo para esto. Ay, yo creí que iban a hacer esto otro. Entonces la gente no quiere trabajar, está buscando comodidad porque no entiende propósito, misión y destino. Entonces, tenemos que entender que esto es importante, pero para eso hay un orden y hay tablas de organización de cómo se deben de manejar las cosas. Constancia, perseveraban unánimes cada día. La palabra clave es perseverancia. El destino no es un evento de un día, como el día de Shavuot. Es un hábito diario. Cualquiera puede tener un momento de éxtasis espiritual. A muchos les ha pasado que viven momentos, wow. No, vivílo. No, hombre, yo sentí lo que nunca. Wow, la presencia fue maravillosa. Sí, un día.
y el resto de los días con cara de guarache aplastado. Así que la palabra clave pues es perseverancia, pero el destino tenemos que entender que no es un evento de un día, es un hábito diario. Cualquiera puede tener ese momento de éxtasis espiritual, pero el destino se construye en la rutina de la obediencia cotidiana. Ser constantes en el templo es lo público y por las casas es lo privado. Van de la mano, tenemos que estar conectados en lo público y en lo privado. Ay, es que este roecito, así me dijo alguien, ¿eh? Este roecito nos hace entrar a las oraciones en la mañana y luego quiere que todavía oremos en lo privado. Yeshua mismo lo enseñó. Pero ahí mi hijo compartió en la frase del día una imagen muy bonita que le dije, hijo, eso está hermoso, porque habla de la oración en privado. Así que mis hermanos, estos 6 puntos son los que forman verdaderamente a las comunidades. Pero si no lo entendemos y seguimos pensando cada uno de una forma individual y separada, amados, no estamos conectando con el reino de los cielos. Así que, como conclusión, el resultado del destino cumplido. ¿Qué pasa cuando la comunidad camina en estos 6 pasos? 1, pues la comunidad se vuelve magnética. El mundo no puede resistir a una comunidad que vive así. Todo mundo, las comunidades modernas anhelan la vivencia del siglo I, de las comunidades del siglo I. Esa primera comunidad. Pero no están las manifestaciones de que están llenos del Ruach HaKodesh. No son eventos de un instante o de un día. Esta es una práctica permanente que se tiene que seguir practicando. Entonces, cuando una comunidad vive bajo estos 6 pilares, esos 6 puntos, pues se vuelve magnética. No se puede resistir a una comunidad de esa manera. Y el segundo es un crecimiento orgánico. El Señor añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos. Hay comunidades que se llenan como la espuma, pero así se empiezan a desinflar también. ¿Por qué? Porque no aplican esto. No se conectan con la verdad, con la forma de vida conforme al propósito, porque creemos que Dios ha cambiado y que Dios en el siglo XXI hace marketing, cosas modernas para que el mensaje sea más rápido, más veloz y más poderoso, ¿no? No es así, porque se está perdiendo la comunidad. Porque sí, porque hay verdades a medias, exactamente. Entonces, familia, si se están perdiendo las comunidades, es porque en el siglo XXI se está promoviendo más la conexión electrónica. Como lo he dicho, no está mal para los que están lejos y no tienen comunidad, que se conecten, pero ya incluso los que tienen posibilidades de acercarse a la comunidad, ya no lo hacen tampoco. ¿Por qué? Porque están influenciados por alguien más. Y Pablo dijo, o bueno, más bien Hechos, no en Hechos, el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Ruach HaKodesh hablando, sabía que esto iba a pasar, pues está pasando. Muchas comunidades de todas las líneas religiosas se van quedando solas porque se está promoviendo mucho la conexión virtual. Como he dicho, cuando es muy necesario, Baruch Hashem, pero también es importante que no dejemos de congregarnos, porque eso trae frialdad y se pierde el sentido del destino de la comunidad. Así que estamos llamados a la acción, a una aplicación práctica. Recibir el Ruach HaKodesh
no era para quedarnos temblando en el piso. Con todo respeto lo digo, ¿eh? Recibir el Ruach HaKodesh no era para quedarnos temblando en el piso. Era para activarnos en estos 6 pasos. Nuestro destino como Keilah no es esperar sentados a que Yeshua vuelva, sino transformar nuestro entorno viviendo estos principios hoy. Shavuot y la venida del Ruach HaKodesh en Hechos 2 es una conexión con los campamentos de Israel en el Sinaí, donde también se dio la Torá en Shavuot. En el Sinaí nació la comunidad bajo la ley. En Hechos se renueva la comunidad bajo la guía del Ruach HaKodesh. ¿Qué nueva comunidad nació? Los que creen en el Mesías Yeshua. Eso es lo que hace esa diferencia. Así que ser heraldo, martirial, testigos, conecta el paso de la constancia y enseñanza con el concepto de heraldo, de ser testigos. Ser testigo cuesta. Requiere morir al yo para que el diseño comunitario viva. El destino se construye con hábitos, no con emociones. El destino es comunitario, no individual. El destino se acelera cuando hay unidad. Así que, mis hermanos y mis hermanas, entre Shavuot de Pentecostés y Yom Teruah, Rosh Hashanah, que es la fiesta que sigue más adelante, el día de las trompetas, ¿sí? O el día de la aclamación, conocido así como Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas, hay un intervalo de 111 días en el calendario bíblico. 24 días restantes después de Shavuot, los 30 días de Tamuz, que ya en un par de días estaremos entrando al mes de Tamuz, 30 días del mes de Ab y 29 días de Elul. Así que sumando los 24 más 30 más 30 más 29 nos da un total de 113. Pero como se cuenta desde el día siguiente a Shavuot hasta las vísperas de Yom Teruah, pues el intervalo efectivo es de 111. Shavuot 112, Yom Teruah 113. ¿Sí? Pero tenemos 111 días completos. Después de estas 5 semanas que llevamos estudiando y que vamos reflexionando, que vamos orando y que gracias a Hashem ha habido muy buena respuesta en la oración, en la intercesión y en los ayunos, Baruch Hashem, que Hashem nos siga bendiciendo y fortaleciendo. Después de estas 5 semanas, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe? ¿Cómo vamos a vivir nuestra comunidad, nuestra relación con Elohim, con nuestras familias, con amigos, con hermanos en la fe de Yeshua? Tenemos aproximadamente 15 sábados de intervalo entre Moed y Moed. Esto quiere decir que aproximadamente tenemos 96 días para orar y poner en práctica las observancias de los mandamientos de Elohim desde el amor del Mashiach. Así que aquí tenemos un diseño como mapa de destino espiritual para 96 días, 15 Shabbatot, 15 sábados. Así que seamos constantes en el camino de la obediencia de los mandamientos y actuemos como verdaderos heraldos del reino. Aceptemos el peso del menosprecio por amor al Mashiach. Pero si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así lo dice Santiago 1:13. Así que como tarea, todos leer Hechos 4 y anotar, identificar un hábito que necesitas fortalecer. El sábado vamos a ver cuántos hemos encontrado un hábito que necesitamos fortalecer. Así que, Shalom Aleichem, gracias por haberse conectado, gracias por habernos acompañado. Voy a despedirme de la transmisión a Facebook y me quedo en la sala de Zoom por si alguien quiere hacer algún comentario. Para nuestra transmisión en Facebook, nos despedimos y nos vemos próxima semana, miércoles también. Así que mismo día, misma hora, mismo canal. Shalom, shalom.